Tema de ahora, el tema que voy a tratar ahora es un tema que viene para el parcial, vasodilatadores, óxido nítrico y aminas vasoactivas. El día de mañana va a haber clase. Para mañana hay una clase programada a las 9 de la mañana. Les voy a pedir que estén ahí todos los que puedan estar. Sé que algunos tienen un poquito de choque de horario con el día jueves a las 9, pero yo ya sé quiénes son. El resto pues no tienen excusa, tienen que estar mañana a las 9 en el campus virtual, en la página de Word donde están los links. Ahí puse el link de mañana a las 9 para que se conecten. Ya la clase de mañana ya no va a entrar para el parcial. La última que entra es esta, vasodilatadores y óxido nítrico. Objetivos de la clase: vamos a enunciar la vía de síntesis del óxido nítrico, enzimas responsables de la síntesis del óxido nítrico, efectos benéficos y tóxicos del óxido endógeno a nivel vascular, plaquetario, del sistema nervioso central, periférico e inflamación. Vamos a hablar de los fármacos usados en el país que favorecen la síntesis del óxido nítrico. Conocer las propiedades farmacológicas y farmacocinéticas de los nitratos orgánicos. Efectos adversos y aplicaciones terapéuticas de nitratos, antagonistas de calcio y betabloqueantes. Si ustedes se fijan, estos fármacos ya los estudiaron como fármacos antihipertensivos. Los betabloqueantes, antagonistas del calcio y los nitratos son fármacos antihipertensivos que también tienen efecto vasodilatador y que favorecen en ciertos tipos de patologías como la angina de pecho. Vamos a describir el mecanismo de acción, farmacocinética, clínica. Vamos a hablar de efectos tóxicos de digoxina, mecanismo de acción, efectos tóxicos y aplicaciones de dobuta y dopamina, que son aminas vasoactivas. Y vamos a conocer las principales dosis de los fármacos. Siempre que tengamos una clase, jóvenes, en donde haya como objetivo específico conocer las dosis de los fármacos, apréndanse la dosis de esos medicamentos porque puede venir más de alguna pregunta respecto a dosis de esa fármaca. Si el objetivo específico no lo dice, no es necesario que se aprendan las dosis. Sin embargo, como consejo, se los doy de que traten de aprenderse desde ya la dosis de los medicamentos, porque en la farmacoaplicada si preguntamos pura dosis y tratamientos. Entonces empiecen a aprendérselos desde ya. Entonces vamos a hablar algunas generalidades del endotelio. Nosotros sabemos que el endotelio es la capa interna que está recubriendo los vasos sanguíneos, ¿verdad? Y que en esta capa, en este endotelio, hay varios factores que derivan de ella o que ella produce. Están las prostaciclinas, el óxido nítrico del que vamos a hablar. Hay factores hiperpolarizantes derivados del endotelio, endotelinas, prostaglandinas y tromboxanos. Todo eso son factores que se están derivando del endotelio, de los vasos sanguíneos. Entonces, ¿qué es el óxido nítrico? El óxido nítrico es un gas, es una molécula gaseosa, pero, ojo, no se confundan con el óxido nitroso que tiene la forma N2O, ni con el gas anestésico llamado dióxido de nitrógeno, que es NO2, porque este es un gas tóxico, irritante pulmonar. El óxido nítrico, que solamente es NO, básicamente ya dijimos que es derivado del endotelio. Pero para que se sintetice el óxido nítrico tiene que haber una enzima llamada óxido nítrico sintetasa. Entonces, esta enzima permite la síntesis del óxido nítrico a partir de un aminoácido que es la arginina. La arginina, gracias a la óxido nítrico sintetasa, se va a convertir en óxido nítrico, que aquí lo tenemos. Como producto de degradación va a dar citrulina. Pero este óxido nítrico va a hacer efecto en la guanilatociclasa, en esta enzima. Y al hacer efecto en la guanilatociclasa, el óxido nítrico, lo que va a permitir es que el GTP se convierta en GMP cíclico.
Y esta conversión a GMP cíclico va a ocasionar relajación del músculo liso. Entonces, si esta relajación del músculo liso se está dando a nivel de vasos sanguíneos, lo que provoca es vasodilatación. Hay algo muy interesante de saber del óxido nítrico, y es que el óxido nítrico se puede oxidar. Cuando se oxida, cuando se encuentra con el peróxido de oxígeno y se oxida, forma peroxinitritos. Y esto sí es un radical libre que puede ocasionarnos muchos problemas a nivel celular. Estos radicales libres nos pueden dar muchos problemas, problemas de cánceres, problemas están relacionados con el envejecimiento y con muchas otras patologías, los radicales. Entonces, la síntesis del óxido nítrico. En las células endoteliales, neuronas, se encuentra la óxido nítrico sintetasa. Esta es la enzima que va a sintetizar óxido nítrico. Está presente de forma constitutiva y puede ser activo por el incremento en las concentraciones citoplasmáticas de calcio en presencia de calmodulina. Perdón. Entonces tenemos aquí la óxido nítrico sintetasa. Ya dijimos que gracias a la arginina, que es un aminoácido, va a sintetizar citrulina y va a sintetizar el óxido nítrico. ¿Cuál es el problema? Que el óxido nítrico se puede oxidar y al oxidarse va a formar y también puede unirse con metales formando nitrosilación de cisteína. Puede unirse y formar superóxidos o puede activar a la guanilato ciclasa, como ya lo vimos, que esta enzima va a sintetizar GMP cíclico a partir del GTP. Al sintetizar el GMP cíclico va a dar el efecto vasodilatador que nosotros esperamos del óxido nítrico. Nosotros sabemos que cuando hay hipertensión arterial hay vasoconstricción. Entonces hay muchos fármacos que lo que hacen es permitir la síntesis del óxido nítrico para que éste ocasione vasodilatación y de esta forma mejorar el problema de hipertensión arterial. Entonces, ¿cuántos tipos hay de óxido nítrico sintetasa de enzima? Hay 3 tipos de enzimas que sintetizan óxido nítrico. La óxido nítrico sintetasa N es la que se encuentra en las neuronas. ¿Qué podríamos decir que es la óxido nítrico sintetasa, también conocida como isoforma 1? Esta induce actividad fisiológica y puede inducir procesos patológicos a nivel del sistema nervioso central, sobre todo si al sintetizar hay peróxidos y si ese óxido nítrico se peroxida en forma radical puede ocasionar patologías neurológicas. La óxido nítrico sintetasa I es la isoforma 2, que esta es una isoforma inducible, por eso tiene la I. ¿Dónde está presente esta? En el epitelio bronquial, en los bronquios. Esta generalmente tiene un efecto protector ante aterogénesis, vasoespasmo y trombosis. Y es inducida por citocinas. La otra forma de óxido nítrico sintetasa es la isoforma E o isoforma 3, que es la endotelial. Y esta es la que da el efecto vasodilatador y por lo tanto, si hay vasodilatación, va a ocasionar baja de presión arterial. Esta es tanto la forma neuronal como la forma endotelial. Por favor, pongan sus micrófonos en mudo, a no ser que quieran preguntar algo. La forma neuronal como la endotelial permiten la síntesis del óxido nítrico, se desencadena por procesos que aumentan concentración de calcio. Es decir, que esas dos formas necesitan que estén presente el calcio para que puedan sintetizar óxido nítrico. Entonces, ¿cuáles son los efectos del óxido nítrico? Tiene muchos efectos interesantes. A nivel vascular, va a ser un vasodilatador arteriovenoso rápido y eficaz. Es decir, que no solo está actuando a nivel de las arterias, también está actuando a nivel de venas. Tiene efecto vasodilatador y por eso es que muchos fármacos que permiten la liberación del óxido nítrico, como los nitratos, son excelentes fármacos para provocar vasodilatación. Por favor, quien tiene el micrófono encendido, que lo ponga en mudo. Ok. Lo otro es que permiten la regulación de la presión arterial estos fármacos por su efecto vascular.
protegen contra la aterogénesis y tienen efectos antioxidantes y bloquean la oxidación de las LDL. Entonces, a nivel vascular, el óxido nítrico tiene efectos muy buenos y muy protectores. A nivel respiratorio, ¿cuáles son los efectos? Permiten la dilatación vascular pulmonar. Preserva y mejora la proporción ventilación-perfusión y se administran inhalados en neonatos con hipertensión pulmonar. Nosotros podemos tener esta patología de hipertensión pulmonar. Las arterias pulmonares tienen una presión muy alta y esto puede ocasionar daño. No solo hay neonatos, también hay adultos con hipertensión pulmonar y hay fármacos que permiten la liberación del óxido nítrico y por lo tanto tienen efecto vasodilatador a nivel pulmonar y son fármacos utilizados para la hipertensión pulmonar. Dentro de ellos están los inhibidores de la fosfodiesterasa. No vamos a hablar en esta clase de ellos porque la clase es muy amplia y tiene bastantes fármacos de los cuales vamos a hablar. Pero déjenme mencionarle que uno de estos fármacos es la famosa Viagra. La Viagra se ocupa no solo por su efecto, ¿verdad?, a nivel del sistema reproductor masculino, sino que también tiene efecto a nivel de la hipertensión pulmonar. Es un fármaco que se ha utilizado por mucho tiempo también para disminuir la hipertensión pulmonar. Los efectos inmunológicos del óxido nítrico tiene muy buenos efectos inmunológicos, inhibe la adhesión y la agregación plaquetaria, regula la respuesta inmune, activa a la ciclooxigenasa y disminuye la adhesión endotelial de monocitos y leucocitos, que son claves en el desarrollo de ateromas. Es decir, que en cierta forma el óxido nítrico no permite la creación de placas ateromatosas. A nivel del sistema nervioso central, óxido nítrico ejerce un control neurovascular, neurotransmisor, es un neurotransmisor, tiene efecto neuroprotector inmediato al iniciarse la hipoxia y la isquemia. Nomás tenemos problemas de hipoxia y isquemia, óxido nítrico se libera y ejerciendo un efecto protector. Pero tiene la desventaja en el sistema nervioso central que si este óxido nítrico se oxida con el peróxido de oxígeno y forma peroxinitrito, va a ser neurotóxico. Principalmente porque al unirse forma este radical conocido como peroxinitrito, como consecuencia de su interacción con el anión superóxido. Entonces, esa es la única desventaja a nivel del sistema nervioso central del óxido nítrico. Resumen, ¿cuál es el mecanismo de acción del óxido nítrico? Si lo preguntamos en el examen, activa la guanilato ciclasa. Activa esa enzima importante, que esa enzima lo que ocasiona es el aumento del GMP cíclico. Y ese aumento del GMP cíclico en el músculo liso va a ocasionar relajación muscular y por lo tanto va a ocasionar vasodilatación, no solo de arterias, sino también de venas. Entonces su efecto al final es vasodilatador, relajando el músculo liso. Hay inhalado óxido nítrico, principalmente se ocupa en neonatos para hipertensión pulmonar, ¿verdad? Y aumenta el riego sanguíneo en porciones pulmonares expuestas, disminuyendo la resistencia vascular pulmonar. Aplicaciones en insuficiencia respiratoria, inhalado en hipoxia e hipertensión pulmonar en neonatos principalmente. ¿Ya? Es un gas inhalado, pero puede ocasionar toxicidad y su toxicidad va a dar metahemoglobinemia. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta con el óxido nítrico. Entonces hoy vamos a tratar de una familia, vamos a hablar de varias familias de fármacos que se ocupan para la cardiopatía isquémica. Para aquel dolor de pecho típico, conocido de muchas formas, la cardiopatía isquémica no solo incluye el infarto agudo del miocardio, incluye también a la angina estable e inestable y también incluye a la insuficiencia cardíaca congestiva, que ya es un daño crónico a nivel cardíaco. Entonces, esas cardiopatías isquémicas son enfermedades vasculares frecuentes. El trastorno más común es que hay isquemia, hay falta de irrigación hacia una parte del corazón, hay una isquemia tisular, para el que se administran fármacos conocidos como vasodilatadores. El término angina alude al dolor torácico, alude a este dolor típico
El paciente nos llega a la consulta de la emergencia con un dolor precordial del lado izquierdo, obviamente porque ese lado está el corazón, a no ser que tenga dextrocardia, va a ser del lado derecho. Va a tener esta típica mano en garra, que es el signo de la mano en garra, porque el dolor es opresivo. Entonces el paciente llega agarrándose el pecho con un dolor opresivo, a veces irradiado hacia la mandíbula del lado izquierdo, algunas veces irradiado hacia el hombro del lado izquierdo. Entonces esa es la famosa angina de pecho, que la está ocasionando una isquemia miocárdica. Entonces vamos a ocupar en esos pacientes fármacos vasodilatadores y también fármacos conocidos como antianginosos. Los vasodilatadores van a tener diferentes mecanismos. Están los que incrementan el GMP cíclico y por lo tanto lo que hacen es liberar óxido nítrico. Y dentro de los donantes moleculares importantes de esta liberación de óxido nítrico tenemos una familia conocida como la familia de los nitratos. Y aquí está el nitroprusiato y el nitrato como la nitroglicerina, que vamos a hablar de ellos más adelante. Tenemos también dentro de los fármacos vasodilatadores y antiaginosos los que disminuyen el calcio intracelular. Y por lo tanto aquí están los antagonistas del calcio y también tenemos antagonistas beta-adrenérgicos, que estas dos familias de fármacos son fármacos también antihipertensivos. Tenemos los que permiten la estabilidad y la prevención de la despolarización de la membrana celular en el músculo liso. Y aquí está el sulfato de minoxidilo, y tenemos los que incrementan el AMP cíclico en el músculo liso vascular. Aquí están los agonistas beta, pero estos no son útiles en angina, así que estos no los vamos a tocar. Vamos a hablar estas tres familias de fármacos. Entonces, fármacos utilizados para la angina, tres familias: vasodilatadores propiamente, nitritos y nitratos, antagonistas betas y antagonistas del calcio. Estos fármacos disminuyen el tamaño, la frecuencia de latido o la fuerza de contracción del corazón. De esa forma, ellos están tratando de hacer que el corazón trabaje como una bomba eficiente y atenúan la necesidad de oxígeno, porque hay isquemia, hay un déficit de oxígeno, entonces atenúan la necesidad de oxígeno. Entonces vamos a ir hablando de cada uno de ellos. Primero, nitratos y nitritos. Tenemos aquí varios fármacos dentro de los nitratos y nitritos. La nitroglicerina es un fármaco que lo utilizamos bastante para la angina, para infartos, para insuficiencia cardíacas. Lo utilizamos principalmente a nivel hospitalario porque viene de uso endovenoso, aunque también hay en parches. Y en países de primer mundo hay en spray, hay en ungüento y hay en otras presentaciones. Nitroprusiato es otro fármaco dentro de los nitratos. Ya dimos que como son vasodilatadores, lo que hacen es permitir la liberación de óxido nítrico. Tenemos el dinitrato de isosorbide y el nitrito de amilo. Dinitrato de isosorbide lo ocupamos bastante en insuficiencias cardíacas. Ahí en la insuficiencia cardíaca también hay isquemia del miocardio porque el corazón no está trabajando bien y por lo tanto estos fármacos al ejercer un efecto vasodilatador permiten que haya un mayor flujo de sangre hacia el corazón y permiten que mejore el problema de la isquemia. Los nitratos y los nitritos tienen una semivida de 2 a 8 minutos. Se absorben bien por vía sublingual y sufren efecto de primer paso por vía oral. Principalmente nitroglicerina e isosorbide. El efecto es breve, miren, dura de 15 a 30 minutos y eso es muy importante que lo tomemos en cuenta porque, por ejemplo, nitroglicerina que lo ocupamos endovenoso en una emergencia en el hospital, empieza su efecto de forma rápida. En 15 a 30 minutos ese dolor de pecho tiene que haber cedido. ¿Cuál es el inconveniente? Que si ustedes no se fijan bien o si la enfermera no se fija y la bomba por donde le está pasando la infusión se tapa y deja de pasar el medicamento, rápido puede volver la angina o puede haber un efecto de rebote. Son metabolizados por el hígado y tienen excreción renal. En la farmacodinámica vamos a mencionar que hay una enzima mitocondrial, la aldehído deshidrogenasa 2 y 3, que activan a la nitroglicerina. Y al activarla, ella permite que se libere el óxido nítrico. Por eso les decía yo que la nitroglicerina es excelente
para problemas de angina, la ocupamos bastante en insuficiencia cardíaca porque al permitir la liberación del óxido nítrico hace efecto vasodilatador no solo en arterias, sino también a nivel de venas. El nitroprusiato. Ojo, nitroprusiato es sensible a la luz. Y ustedes se van a fijar en los hospitales que las enfermeras cuando ponen el medicamento lo ponen en un suero y ese suero lleva un descartable hacia la vena. Todo lo envuelven en lo que encuentren. Le ponen o papel o le ponen cualquier otra cosa o gasa, etcétera, pero envuelven todo el medicamento, porque si el medicamento se expone a la luz, pierde su efecto. De hecho, los frascos vienen de color ámbar, oscuro, precisamente porque este fármaco, si se expone a la luz, pierde su efecto. La nitroglicerina no. La nitroglicerina no necesitan ellas envolverla. Sin embargo, como las enfermeras son bien metódicas, cuando envuelven uno, envuelven al otro. Y casi siempre envuelven a los dos medicamentos, pero no es necesario que envuelvan la nitroglicerina porque esta no se ve afectada por la luz. El nitroprusiato sí. Viene presentación endovenosa y la dosis de inicio es de 0.5 microgramos por kilo minuto. Muy importante que sepan que es por kilo minuto cuando se está preparando el medicamento. Podemos aumentar la dosis de nitroprusiato hasta 10 microgramos por kilo minuto. Es decir, que vamos a comenzar con 0.5 y vamos a ir aumentando la dosis del fármaco hasta llegar máximo a 10 microgramos por kilo minuto y veamos los efectos que esperamos ver, que disminuya o el dolor precordial o también lo ocupamos mucho este fármaco como antihipertensivo si el paciente está hipertenso, que disminuya la presión arterial. La toxicidad de nitroprusiato se relaciona con la acumulación de cianuro. Puede provocar acumulación de cianuro y eso puede ser tóxico. Puede darnos acidosis metabólica, puede provocar arritmias cardíacas y puede provocar una hipotensión excesiva y ocasionarnos la muerte. Sin embargo, si lo ocupamos en este rango de dosis, pues usualmente es bastante seguro el medicamento. Nitroglicerina. Nitroglicerina, muy parecido el nombre a los explosivos, sin embargo estas presentaciones medicamentosas no tienen ningún efecto explosivo, lo aclaro. Su comienzo ya dijimos que es breve, esta actúa en 1 o 3 minutos después que usted lo ha colocado. Viene en presentación oral, sublingual, endovenoso, en parches transdérmicos y en países de primer mundo viene en spray nasal. Nosotros lo tenemos endovenosa, la tenemos en parches transdérmicos. En oral y sublingual no he visto presentaciones de nitroglicerina en el país. Su mecanismo de acción ya dimos el de todos los nitratos, liberar óxido nítrico. Y por lo tanto, el óxido nítrico activa la guanilato ciclasa y forma GMP cíclico, que es el que va a dar vasodilatación. Efectos adversos, hipotensión, taquicardia, y el efecto adverso quizás más común y más molesto de la nitroglicerina, dolor de cabeza, una cefalea pulsátil que no se quita hasta que retiramos el medicamento de la vena del paciente. Usualmente agregamos AINES para el dolor de cabeza del paciente porque es un dolor de cabeza muy incómodo, pero los AINES solo amortiguan un poquito la cefalea. En algunos pacientes sí logran quitárselas, pero por lo general, la mayoría persiste hasta que quitamos el medicamento. ¿Qué es algo importante de nitroglicerina? Tiene tolerancia. La exposición continua a nitratos crea tolerancia, más susceptible con nitroglicerina que con nitroprusiato. Esto quiere decir que va a llegar un momento en que ese paciente ya no le va a hacer nada. Va a ser tolerante al medicamento. Y es por eso que la nitroglicerina, a pesar de que es un excelente fármaco como antihipertensivo y como antianginoso, no lo ocupamos por más de 48 a 72 horas. Porque ocuparlo más de ese tiempo ya no está haciendo efecto porque ya ha creado tolerancia en el paciente. ¿En qué está contraindicado? En hipertensión intracraniana. La dosis de nitroglicerina se la voy a preguntar igual que el nitroprusiato, que dijimos que va de 0.5 hasta 10 microgramos por kilo minuto. Nitroglicerina, la dosis endovenosa es la que les voy a preguntar, va de 10 hasta 200 microgramos minuto. Fíjense que a diferencia del nitroprusiato, este no va por kilo de peso. Nitroprusiato sí.
pero nitroglicerina no, solo es de 10 a 200 microgramos minuto. También hay parches que hay que tomarlos en cuenta, ¿verdad? Vamos a hablar de otra familia de antianginosos que son los antagonistas del calcio. Estos lo que van a hacer es reducir la potencia contráctil en el corazón. Van a disminuir la fuerza de contracción en el corazón y de esta forma están haciendo que disminuyan las necesidades de oxígeno en ese corazoncito que tiene isquemia. ¿Cuál es la farmacocinética de los antagonistas del calcio? Pueden darse vía oral, pero sufren efecto de primer paso. La mayoría se une a proteínas en un alto porcentaje. Y algo muy interesante es que tenemos dos fármacos de los antagonistas del calcio de uso endovenoso. Verapamilo y diltiazem vienen para uso endovenoso. No los ocupamos de primer escoge como antihipertensivos, porque también son fármacos antihipertensivos. Sin embargo, verapamilo y diltiazem se ocupa para algunas arritmias cardíacas en su uso endovenoso. En la farmacodinamia podemos decir que lo que hacen es bloquear los conductos de calcio de tipo L, que son los conductos lentos de calcio, que están dominantes en el músculo cardíaco y en el músculo liso. Y de esa forma están disminuyendo la fuerza de contracción. Nosotros sabemos que si no hay calcio o el calcio está en menores cantidades, ¿verdad? Va a haber menos contracción en ese músculo cardíaco y por lo tanto están disminuyendo la fuerza, la potencia contráctil. ¿Cuáles son los efectos adversos? Del hecho de que están antagonizando calcio y por lo tanto disminuyendo la fuerza de contracción, pueden ocasionar también disminución de la frecuencia cardíaca. Y nos pueden ocasionar un paro cardíaco si la frecuencia disminuye demasiado, bradicardia, que es la disminución de la frecuencia cardíaca, bloqueos auriculoventriculares. También, aunque pueden ocasionar insuficiencia cardíaca congestiva, algunos de ellos tienden también a acumular líquido, sobre todo en miembros inferiores, edemas periféricos. Tienen efectos tóxicos menores, hiperemia facial, que se ponen rojos de la cara a los pacientes, mareo, náuseas comunes a todos los fármacos. Estreñimiento, el estreñimiento sí es muy frecuente con el verapamilo. Verapamilo es uno de los que más da efecto de estreñimiento. Entonces pensémoslo bien antes de dejárselo a un paciente que tenga problemas de estreñimiento. Y el edema de miembros inferiores o edema periférico sí está asociado a los antagonistas del calcio. ¿Para qué los ocupamos? Los ocupamos como antianginosos, los ocupamos como antihipertensivos, para taquiarritmias supraventriculares, principalmente los dos que le mencioné de uso endovenoso, diltiazem y verapamilo, se pueden ocupar para taquiarritmias supraventriculares. Se ocupan como antimigrañosos, pero estos fármacos son utilizados como preventivos de la migraña. En pacientes que tienen migrañas de difícil manejo, se les da una dosis diaria de un antagonista del calcio como preventivo de la migraña. Y también para el fenómeno de Raynaud pueden ser sus usos clínicos. Hay un antagonista del calcio conocido como nimodipina, que tiene una afinidad exquisita por los vasos cerebrales y es muy utilizado para minorar la morbilidad después de una hemorragia subaranoidea. Este fármaco, la nimodipina, se ocupa bastante en hemorragias subaranoideas. Entonces aquí tenemos la familia de los antagonistas del calcio. Esta tabla es de la Washington. Y lo que quiero que conozcan, quizás uno de los que más utilizamos no solo en unidades de salud, sino también a nivel hospitalario de los antagonistas del calcio, es esta, la nifedipina. La nifedipina viene en tabletas de duración prolongada, el Adalat Oros, que la podemos dar a dosis, viene la pastilla, la tableta prolongada viene de 30 miligramos, la que no es de uso prolongado viene de 10 miligramos. Pero la que es prolongada se da de 30 hasta dosis de 180 miligramos al día. Entonces este sí quiero que lo aprendan y que se aprendan la dosis de nifedipina. No me interesa que conozcan las demás. Por ahorita solo esta de esta familia. Vamos a la otra familia, los beta-bloqueantes, que a pesar de no ser vasodilatadores, con la posible excepción de carvedilol y nebivolol, que son beta-bloqueantes selectivos, todas las familias son útiles para el tratamiento de la angina. Tienen buena absorción oral, máxima en 1 a 3 horas, tienen metabolismo de primer paso, tienen una semivida de 3 a 10 horas, excepto en Mulol, que tiene una semivida muy corta de 10 minutos.
En la farmacodinámica vamos a mencionar que tienen efecto inotrópico y cronotrópico negativo. Es decir, disminuyen fuerza de contracción, pero también disminuyen frecuencia cardíaca. Reducen presión intraocular. También son fármacos utilizados para la hipertensión en ojo, hipertensión intraocular, especialmente se ocupan en glaucoma, que hay bastante hipertensión ocular. Muy en cuenta, beta bloqueantes los vamos a contraindicar en pacientes asmáticos, porque nosotros sabemos que al estar bloqueando a los receptores beta, también podemos afectar a los receptores beta que están a nivel pulmonar y ocasionar cierto efecto vasoconstrictor a nivel pulmonar, o sea, una broncoconstricción. Entonces nos pueden ocasionar broncoespasmos. Y si el paciente es asmático, lo podemos complicar. Le van a dar bradicardia grave en algunos casos. Puede dar bloqueo AB. El síndrome bradicardia-taquicardia, conocido como el seno enfermo. Pueden dar insuficiencia cardíaca e inestabilidad del ventrículo izquierdo. En todo esto están contraindicados los beta bloqueantes. En pacientes que han tenido un infarto, sin embargo, se han estudiado estos 3 beta bloqueantes, metoprolol, propanolol y timolol, y se ha visto que prolongan la supervivencia. Otros usos de los beta bloqueantes, aparte de ser antihipertensivos y antianginosos, también los podemos ocupar como preventivos en la migraña. En pacientes con cirrosis, excelente el uso del propanolol, porque este fármaco se ha visto que disminuye la hipertensión portal. Entonces lo ocupamos en pacientes con cirrosis. En el hipertiroidismo nos está ocasionando frecuencias cardíacas alteradas, nos está ocasionando taquicardias, y como nosotros sabemos que estos fármacos disminuyen un poquito la frecuencia cardíaca, los ocupamos en el hipertiroidismo principalmente para disminución de frecuencia cardíaca. ¿Cuál necesito que se aprendan de toda esta tabla de beta bloqueantes? Y muy interesante que sepan que hay unos que tienen selectividad por los 2 receptores, beta 1 y beta 2, pero hay unos que son netamente selectivos. Metoprolol, atenolol, nebivolol son fármacos selectivos, igual a cetabulol, bisoprolol son fármacos selectivos beta 1. El que más ocupamos a nivel de unidades de salud, hospitales, es el propanolol. Su dosis va de 20 a 80 miligramos 2 veces al día. Fíjense bien que la Washington nos pone que estos fármacos, estas son las dosis de los fármacos beta bloqueantes para cardiopatía isquémica. Si ustedes se toman la curiosidad de compararlos con las dosis antihipertensivas de estos fármacos, las dosis para presión arterial son más altas. Las dosis que ocupamos para cardiopatía isquémica suelen ser las dosis más bajas del fármaco. Ojo con eso, no es lo mismo la dosis, aunque el fármaco se ocupe también como antihipertensivo, no es la misma dosis para isquemia que para hipertensión arterial. Y eso quiero que les quede bien claro. Dijimos que también vamos a hablar de otros fármacos como digoxina, dopamina y dobuta, también los vamos a mencionar. La digoxina lo mencionamos porque es un fármaco de la familia de los digitálicos y es un fármaco muy utilizado también para problemas de isquemia y problemas de arritmias. Son conocidos como glucósidos cardíacos. La obtenemos de una planta, la digitalis lanata. De esa planta se obtiene la digoxina. Se absorbe en un 65 a un 80% y se excreta en un 66% sin cambios por el riñón. Su semivida es larga, de 36 a 40 horas. Fíjense en la estructura y tiene una estructura muy similar a la estructura esteroidea. Todo esto es similar a la estructura esteroidea, ¿verdad? Así es la estructura de la digoxina. Tiene efectos cardiovascular directos e indirectos. Tiene efectos adversos en el sistema nervioso e intestino. ¿Y cuál es el mecanismo de acción de la digoxina? Probable pregunta de examen. Su mecanismo de acción es que me inhibe la sodio-potasio ATPasa. Si hacemos un recordatorio de la fisiología, esta bomba es muy importante cuando ya se dio la contracción muscular. Recuerdan que cuando se generó un potencial de acción, entró sodio a la célula, salió potasio. Y se generó el potencial de acción, se liberó calcio
y ese calcio permitió la contracción. Todo eso se está dando en el músculo cardíaco para que se dé la frecuencia cardíaca y haya contracción muscular. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta bomba? Esta bomba, cuando ya tiene que volver a su estado normal el corazón, se activa la sodio-potasio ATPasa y lo que hace es vuelve a meter el potasio que salió, pero saca el sodio que entró. Eso hace la bomba sodio-potasio ATPasa. Si los digitálicos están bloqueando esta bomba, no están permitiendo que rápidamente vuelva a su normalidad el músculo cardíaco y por lo tanto permiten que el calcio que está liberado porque se activó el potencial de acción circule todavía un poquito más de tiempo en el músculo cardíaco. Y al estar circulando más tiempo este calcio va a permitir por lo tanto que haya mayor contracción cardíaca y de esta forma los digitálicos permiten que haya una mejor contracción del músculo cardíaco. Entonces, si les pregunto mecanismo de acción, inhiben a la bomba sodio-potasio ATPasa. ¿Cuáles son los efectos entonces que hace digoxina en el corazón? A nivel del nódulo sinusal disminuye la frecuencia, disminuye el periodo refractario en el músculo, disminuye la velocidad de conducción en el nódulo AB. El sistema de Purkinje hay disminución del periodo refractario y en el electrocardiograma el intervalo PR está aumentado con disminución del intervalo QT. Pero la digoxina tiene un margen terapéutico bien estrecho y por lo tanto yo puedo intoxicar al paciente con ella. Los efectos tóxicos van a ser paciente con frecuencias cardíacas muy bajas, por debajo de 50. Periodos refractarios y arritmias. Me puede ocasionar arritmias con el enlentecimiento de la frecuencia cardíaca, bloqueos, extrasístoles, aunque puede haber también taquicardias, fibrilaciones y en dosis muy altas me va a dar un paro cardíaco. Algo muy interesante en el electrocardiograma que yo puedo detectar de que estoy intoxicando al paciente con digoxina es que voy a ver esta típica depresión del ST con una onda T negativa. Esta depresión del ST con onda T negativa se conoce como cubeta digitálica. Y la cubeta digitálica es un signo electrocardiográfico de que el paciente se me está intoxicando con digoxina. Entonces lo que hacemos es suspender el medicamento y tenemos monitorizado al paciente hasta que pase el efecto de la digoxina. Mencionamos que habían otros dos fármacos que íbamos a ver en esta clase. Les dije que era bastante amplia y que eran muchos fármacos, que son dobuta y dopamina. Estos fármacos son agonistas de los receptores adrenérgicos beta. Dobutamina es muy utilizado en la cardiopatía isquémica. Es un agonista selectivo beta 1. Aumenta la síntesis de la AMP cíclico. El efecto es que aumenta contractilidad, aumenta la fuerza de contracción y por lo tanto aumenta el gasto cardíaco. Lo ocupamos en insuficiencia cardíaca descompensada aguda. El tratamiento intermitente de la insuficiencia crónica reduce los síntomas. Algo interesante de dobutamina es que solo viene para uso endovenoso. También lo ocupamos como fármaco para aumentar la presión arterial en pacientes que tienen hipotensión. Su duración es rápida, en unos minutos. Puede ocasionar toxicidad si nos pasamos de la dosis, arritmias. Puede tener interacción con otros fármacos que actúen a nivel del sistema simpático, ¿verdad? Con simpático miméticos. El otro fármaco que vamos a conocer es dopamina, que es un agonista de los receptores. La dopamina llama la atención de que es agonista del receptor, pero dopaminérgico, pero también, si lo ocupo en altas dosis, puede ser agonista de receptores beta y agonista de receptores alfa. Aumenta el flujo sanguíneo renal. La dosis alta incrementa la fuerza cardíaca y la presión sanguínea. Lo ocupamos en insuficiencia cardíaca descompensada aguda y en pacientes con shock, es decir, en pacientes hipotensos, igual que dobuta. Igual viene solo para uso endovenoso, muy utilizado en la emergencia del hospital. La duración es en unos minutos. La toxicidad igual me va a dar arritmias y también tiene interacción, por supuesto, con otros fármacos que sean simpático-miméticos o que actúen siempre a nivel de receptores beta o alfa. Entonces, de estos fármacos sí les voy a preguntar también la dosis. Dopamina.
Dijimos que estos actúan en receptores dopaminérgicos y su dosis va de 1 a 3 microgramos por kilo minuto. Cuando está actuando en receptores dopaminérgicos, me está haciendo una vasodilatación en el lecho espláncnico y permiten una mejor irrigación a nivel renal. Pero dopamina dijimos que no solo actúa en receptores dopaminérgicos. Fíjense a qué dosis yo ya estoy activando los receptores beta 1. A dosis de 2 a 8 microgramos por kilo minuto, yo estoy activando al receptor beta 1. Y si estoy activando el receptor beta 1, el efecto que va a ejercer dopamina es un efecto inotrópico positivo. Va a aumentar la fuerza de contracción. Pero si lo doy a dosis un poquitito más altas, de 7 a 10 microgramos por kilo minuto, lo que estoy activando es a los receptores alfa. Y si estoy activando receptores alfa adrenérgicos, voy a aumentar la resistencia vascular periférica. Si aumento resistencia vascular periférica, aumento presión arterial. Entonces la dopamina tiene su bondad de que yo puedo ocupar dosis bajas y lo único que quiero es mejorar la circulación espláncnica, la circulación renal. Puedo ocupar dosis intermedias si quiero que tenga un cierto efecto inotrópico positivo y mejorar la fuerza de contracción y aumentar un poquito presión arterial. Pero si lo que quiero es definitivamente subir presión arterial, tengo que ocupar dosis alfa para aumentar resistencia vascular periférica. Dobutamina, sus dosis vienen de, la dosis que ocupamos son de 2.5 a 15 microgramos por kilo minuto. Este es un agonista, ya dijimos, de los receptores beta 1 y tiene un efecto inotrópico positivo, disminuyendo resistencia vascular periférica y ocasionando un poquito de taquicardia. Tiene cierto efecto en el receptor beta 2, pero es más beta 1 que beta 2. Y tiene cierto efecto mínimo en los receptores alfa, pero es más beta 2 que alfa. Entonces, estos son los fármacos que yo traía para esta clase, todos ellos ocupados para problemas de isquemia, ¿verdad? Y como lo he sacado de varios capítulos de la CATSUM, ocupé la Washington para las dosis, entonces les sugiero que se queden solo con la clase, porque sí tuve que hacer revisión bibliográfica de varios capítulos para sacarles la clase. ¿Alguna pregunta o duda? ¿Preguntas o dudas, jóvenes? Doctora, yo tenía una duda con los temas que van a venir en el parcial. Por ejemplo, si no me equivoco, el tema 14 es del internista y no sé si ese se va a subir o si vendría también en el parcial. Ha apagado su micrófono. Perdón. Sí, con los temas del internista vamos a subir el temario, lo voy a estar subiendo quizás el viernes en la tarde, porque todavía no sé si él va a poder darme las clases que me debe. Sin embargo, cannabinoides ya la subí, está en la semana que correspondía para cannabinoides y la otra que subí el día de ayer es etanol y metanol, ya la subí también. Etanol y metanol ya están en el campus en las semanas que les correspondía recibirlas, igual que el sistema cannabinoides. Con el que estoy pendiente es con opioides. Ese sería el único que si para el viernes no lo tenemos, entonces vamos a prescindir de él para el parcial. Y el parcial llegaría hasta este tema. Okay. No, hombre, doctora, pero del opio hay varios compañeros nos pueden enseñar, no es necesario el internet. Eso sí es muy cierto, pero necesitamos que Yo sea les traigo, Doctora, más científico. miren, yo les traigo unos especialistas aquí que tengo de vecinos, ¿no? No. Pero ellos solo nos van a enseñar los efectos adversos nada más y no necesitamos saber otras cosas. ¿Otras preguntas? Si doctora, no, ajá. y con respecto a las notas de la disco, ¿cuándo las van a subir? Estaría yo subiéndolas el lunes de la otra semana, espero yo ya tenerlas todas, porque no las tengo todas. Yo les aviso. Yo les aviso. Ok. Y el parcial va a ser el viernes a las 10 de la mañana, si no me equivoco.
Ya tenemos fecha y hora del parcial de fármaco. Va a ser viernes a las 10 de la mañana. Un favor, jóvenes. Yo sé que ustedes... Ya vamos a ver cómo hacemos para que nadie entre al examen después de pasado 15 minutos de haber iniciado el examen. Y esto se los digo porque en el corto, y no sean tan sinvergüenzas, por Dios, hubo alguien, me voy a omitir el nombre, que aprecio mucho y que no pensé que me hiciera eso, pero bueno, que entró al corto a las 9:22, lo hizo en 9 minutos y sacó más de 8, 8.88 si no me equivoco. ¿Creen ustedes que en 9 minutos iba a ser el corto? No, simplemente espero a que alguien más lo hiciera y le pasaran las preguntas. Por Dios, joven, no sean tan obvios, quieren. Por favor, no sean tan obvios. Entonces vamos a hablar... eso, así que estamos bien. Ajá. No, yo no me saqué eso. Usted puede revisar la nota. Yo sé quién fue. Vean, me voy a omitir el nombre, pero por favor no seamos tan obvios. Vean, traten de hacerlo a conciencia, a lo que ustedes sepan. Si no, o sea, pasar es fácil. Pasar virtual es fácil, pero no es ese el interés, sino que el interés es... Entonces tratemos de aprender lo más que podamos. Porque si no, cuando lleguen a la aplicada el otro año, que ya vamos a estar, primero Dios presencial, todo es normal, ahí sí les va a costar más, porque en la aplicada sí van a tener que resolver casos clínicos y dar tratamientos. Y entonces les va a costar más. Traten de estudiar, traten de aprender. Y si no hay más preguntas, eso sería todo entonces de la clase. Los veo mañana a las 9. Va a haber otra clase, se la voy a dar yo. Mañana vamos a hablar sobre diuréticos. Y a esa clase ya no entra para el parcial, esta es la última que entra. Pero los veo mañana entonces a las 9, ya está el link en el campus para que puedan conectarse mañana a las 9. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Paso buen día. Buen día. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias.